vamos a grabar. La clase de hoy continuamos con lo que es coordenadas polares. Acuérdense que en la última clase habíamos hecho la introducción de este tipo de coordenadas, a diferencia de las coordenadas cartesianas que estábamos acostumbrados, que era un nuevo punto de vista, ver la misma información matemática de una función, pero visto desde otro tipo de coordenadas. También ver que habían ciertas diferencias, pero muy sutiles en el concepto de función, como cuáles, que la función se proyectaba respecto a cómo iba girando el ángulo. Mientras que nosotros habitualmente en funciones cartesianas estamos acostumbrados nuestra mente a tender hacia el X. Entonces esa es una diferencia muy sutil, que una depende del ángulo y otro depende de las coordenadas X, sobre todo las variables, las independientes. ¿Ya? Pero habíamos por lo menos definido ciertas propiedades, ciertas simetrías que tenían este tipo de funciones. La realidad es que hay veces que van a servir y hay veces que no van a servir. No es que tengan que de aquí en adelante usar todo en polares. Pero si hacen tipos de problemas aplicados en física, en química, en biología, en el área que ustedes quieran, en electrónica, sobre todo, o en señal electrónica, en informática no creo, mecánica, si tienen objetos cilíndricos o señales de electrónica que se propagan en esférica, es mejor usar coordenadas polares. Después van a conocer otros tipos de coordenadas cilíndricas, esféricas. Las polares simplemente le introducción a que entiendan que hay más de alguna tipo de coordenada, que no siempre es cartesiana. La cartesiana está determinada por los tres ejes, X y Z. Y no todo en el universo rige esas reglas cuadradas, como cuadriculadas. Hay objetos esféricos, objetos cilíndricos, objetos circulares. Y por lo menos todos estos abarcan ciertas propiedades que son la distancia, que es el radio, y el ángulo de inclinación. Las polares, realmente las esféricas, tienen más de un ángulo. Tienen dos. ¿Ya? Pero es para que entiendan eso, que el objetivo de esta parte es que entiendan que pueden haber otros tipos de coordenadas. Y vamos a partir con el más fácil, que solamente es polares. Entonces tenemos las funciones polares y ahora vamos a hablar de la intersección de curvas. ¿Por qué es tan importante? Y entendiendo un poco el concepto de dónde estamos parados en el curso. Déjenme modificar la plantilla, que no, nunca me la guardé. Ahí. Y pasa lo siguiente. Nosotros, antes de hablar de polares, lo que ustedes hacían realmente era tener dos funciones. Cuando estábamos hablando de integrales, de repente nosotros queríamos calcular el área encerrada entre esas dos funciones. Entonces, nosotros teníamos que hacer la integración. Vamos a decir que g de x es la superior y f de x es la inferior. Por lo tanto, teníamos que, para cada punto, voy a tomar para un valor, para un delta x, para un cierto delta x muy pequeño, yo tenía que formar un cilindro, una barra. Por lo tanto, tenía que tomar el valor de g de x y restarle el valor de f de x. Recuerden que el f de x es negativo, entonces me quedaba como una suma. Entonces era eso, el superior menos el inferior, para poder calcular el área bajo la curva en un determinado delta x. Que fíjense que es calcular el área de un rectángulo. La base es de x y la altura de ese rectángulo es g menos f. Entonces yo tenía que hacer la suma de muchos rectángulos, pero tenía que entender desde dónde yo comenzaba. Desde A hasta B. Y ahí está el problema. Porque tengo que saber dónde se intersectaban, dónde esas funciones eran iguales. Entonces, en cartesiana es simplemente igualar las dos funciones y encontrar el valor de x que cumple esa igualdad. Pero en polares hay una diferencia.
Y todo nace por el concepto de la misma ecuación de polares. Porque esta ecuación que ya vimos en la clase anterior también se puede reescribir de esta forma, por las simetrías que tiene. Por lo tanto, y podía dar más de una vuelta, podía 2pi, 3pi. Entonces, ahí está el problema, que tiene muchas representaciones, no es una única. Anteriormente nosotros teníamos que f igual a g de x, y era simplemente una representación. Pero ahora tenemos muchas representaciones de la función en polares y muchas representaciones de la función en g. Entonces no es tan fácil, hay que ver ciertas simetrías. Sobre todo de los ángulos de esos tetas. ¿Ya? Entonces, como ya entendemos que hay diferentes representaciones, entonces, para encontrar la intersección de dos funciones, puede implicar resolver más de un sistema. Es más que simplemente f teta igual a g de teta, sino que hay que preocuparse también de dentro de teta, las simetrías que tiene, las propiedades que tiene ese ángulo, ¿ya? Por las representaciones que puede tener. Y para eso, y también practicando un poco lo que hemos hablado en las clases anteriores, hablar un poco de las intersecciones de las gráficas. Por lo tanto, vamos a partir de nuevo dibujando lo que son funciones. Vamos a tomar la primera y vamos a ser capaces de dibujarla. Entonces, ¿qué tipo de simetrías podría tener esta función? Es un coseno, por lo tanto tendría relaciones pares, ¿sí o no? Repasando todo lo que habíamos visto en la última clase. Por lo tanto, al tener, realmente, siempre me choca esto, pero el eje Y no hay que ponerlo, porque como es polar, simplemente acuérdense que necesitamos el eje de la representación de teta cero. Ya los otros valores da igual, porque a nosotros lo que nos interesa es el ángulo. ¿Y cómo varía el radio? ¿Cómo varía el radio a medida que se va moviendo teta? ¿Cómo va oscilando o cómo va subiendo y disminuyendo a medida que va? Entonces el I no tiene mucha referencia, lo ponemos por costumbre, porque después si es que queremos hacer esa transformación respecto a coordenadas cartesianas. Pero el más importante de los ejes es el I, es el X. Ya, entonces, sabemos que tiene una simetría par, por lo tanto está respecto al eje vertical, respecto a la vertical. Y simplemente ahora tendríamos que... no, disculpen, era la horizontal. Y ahora simplemente, porque el coseno, a la horizontal, y ver qué valores podrían tener. Podríamos hacer una tabla, pero ya a esta altura simplemente vamos a tomar ciertos puntos. Los valores más altos de la función coseno, acuérdense que el valor coseno es 1, pero al ser multiplicado por 2, lo máximo que vamos a tener sería, ejemplo, vamos a hacer ahí 2. 2 y menos 2 en sentido contrario. Estoy hablando del máximo posible. No estoy diciendo que va a tener esos valores. Pero yo por lo menos me puedo asegurar que... vamos a hacer ahí un círculo. Por lo menos me puedo asegurar... no me dejó de hacer círculo bien. Que como máximo valor, esa función no puede sobrepasar el 2, porque está obligada a comportarse como 2 cosenos. No puede sobrepasar esa zona. Nunca va a dar mayor que 2. Imposible. Ahora quiero graficarla. Eso no es la gráfica por si acaso, es la zona como el contorno que no puede sobrepasar. Sé que cuando vale teta 0, sí realmente vale 2. Cuando vale pi medios, se me van los 2 con el medio, y me queda un pi. Me quedaría un coseno de pi, que me estaría dando... ¿Cuánto me da el coseno de pi? Para preguntarle a ustedes también, para que trajen un poco. ¿Cuánto da el coseno de pi?
Menos 1. Menos 1 por el 2, entonces estaría dando, cuando el ángulo acá está en pi medio, realmente estaría dando por acá, abajo. Esas cosas tienen que ser rápido, por si acaso, los cálculos de los tetas. Entonces, realmente la función no va a ser así, va a pasar desde acá y va a llegar hasta ahí. Podríamos tomar pi cuarto, generar ciertas tablas. ¿Qué pasa con pi cuarto? A ver, pongamos la suposición del pi cuarto. Cuando es pi cuarto, ese 2 me queda un pi medio y el pi medio es un 0. Por lo tanto, aquí se borró el eje X, no sé por qué. Como que está raro la tabla. Ahí. Por lo tanto, pasa de 2 y cuando llego al ángulo de pi cuarto, realmente al pi medios, al pi cuarto, disculpen, al pi cuarto, no voy a llegar, llego al valor 0. Por lo tanto, es como que hace acá la curva, algo de este estilo, antes de llegar a pi cuarto. Vamos a dibujarlo correctamente esto acá, hacer algo así. Y después, tengo que llegar, cuando llegue a pi medio, llegar a este valor. Sé que hay simetrías, por lo tanto debería ser más o menos algo de este estilo. Recuerden que al haber simetría no tiene sentido solamente hacerlo de 0 a pi. Ya después tendría que tomar un valor como 3 pi cuarto, y el 3 pi cuarto nuevamente me daría un 0, entonces estoy obligado a pasar de acá y la función es continua, la función es coseno es continua y suave, por lo tanto tengo que pasar a 0 de esta forma. Podría ser así, sí, pero una buena aproximación sería de esta forma. Y después nuevamente tendría que estar ahí. Y ahora por simetría de la función coseno, estoy obligado a hacer esto. Y esa sería la representación del 2 coseno de 2 teta. Hay ciertas propiedades que uno después va aprendiendo, de los múltiplos, la cantidad de pétalos que le podríamos decir, y que va a depender de las relaciones de esos números. Y la más fácil, R igual 1. El R igual 1 es una circunferencia de radio 1, que es la mitad. Por lo tanto, tendría algo por acá. Ese es el R igual 1. Por lo tanto, ahí tengo las dos funciones en coordenadas polares y encontré las intersecciones. Ese que está ahí, ese que está acá, ese que está ahí, ese que está ahí, ese que está ahí, 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 ahí. Tendríamos 8 intersecciones. 4, pero realmente por la simetría, 8. Y podríamos hacer el análisis, porque si yo quiero igualar estas dos, tendría 1 es igual a 2 coseno de 2 teta. Por lo tanto, al dividir por 2, me quería que 1 medio es igual a coseno de 2 teta. Entonces me estoy preguntando cuándo el coseno de 2 teta es igual a 1 medio. Ahora estoy viendo en la forma algebraica. Por lo tanto, en la tabla del coseno, para que valga 1 medio, tendría que ser el ángulo de 60 grados, que es pi tercio. ¿Sí o no? El ángulo de pi tercio equivale a coseno de 1 medio. Por lo tanto, tendría este primer ángulo de acá, que es justo exactamente el pi tercio. Después tendría que sumarle nuevamente otro pi tercio, ¿sí o no? Porque también los múltiplos de él podrían funcionar. Y voy llenando el espacio, los circulitos, la cantidad de circulitos. Tendría 60, 120, el 180. Hay que empezar a jugar con los valores de teta que cumplan ese 1 medio. Que el coseno valga 1 medio. Pero estamos hablando de lo que habíamos dicho, que no necesariamente hay que resolver simplemente una ecuación, sino que hay que tener consideraciones de las simetrías. ¿Ya? No es llegar
Porque hay gente que si no viene a clase o no estudia, va a decir, resolver esto y me da Peterson. Y esa es mi solución. Y no es única, hay más de una. Entonces hay que tener cuidado con eso de los tipos de simetría. Otra, hagan ustedes esta, por lo menos parten ustedes un poco trabajando con esta. Tratar de encontrar las intersecciones de la función R 2 coseno de teta. R es igual a coseno de 2 teta. Y R2, pongámosle coseno de teta. Entonces, ahí trajen un poco, así a la rápida. Tampoco gastar toda la clase en ese comportamiento. ¿Qué va a diferenciar realmente? ¿Cuál es la diferencia entre el que hice yo recién, ¿a dónde está acá? 2 coseno de 2 teta y coseno de 2 teta. ¿Cuál es la diferencia significativa? El radio cambiaría. Solamente el radio. Muy bien. Porque el comportamiento va a ser lo mismo. Esa es una ventaja que tienen las coordenadas polares, que al ser funciones trigonométricas, da igual, si tengo una función que ya reconozco, que ya conocíamos anteriormente, el 2 coseno de 2 teta que tenía esta forma, más o menos mi dibujo, así, ahí. La diferencia del múltiplo de adelante solamente cambia el valor máximo del coseno, pero la forma en que cambia el coseno no se ve afectada. Parece que hay que recordarse un poco la función del coseno. El coseno es así. Y el coseno que acompaña el valor adelante se llama amplitud. No cambia el comportamiento de los ceros, solamente qué tanto aumenta o disminuye el cerrito, el máximo y el mínimo, la cresta y el valle. Por lo tanto, la nueva función no tiene como valor 2, sino tiene valor 1. Por lo tanto, acá tendríamos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Acá tendríamos otro valor, otro valor, otro valor, otro valor. Realmente todos pasan por 0, pero y ahí yo tendría ya la representación del coseno de 2 teta. Me choca que esté mal, entonces lo hago de nuevo. Soy un perfeccionista en esto. Es más fácil dibujarlo por pétalo. Y ahí está la representación. Y ahora tendría que dibujar el coseno de teta. ¿Qué va a diferenciar el coseno de teta? A diferencia del 2 teta. Nosotros ya conocemos la función coseno. Ustedes ya saben dibujarla, la saben en cartesiana, así, pero también la saben en la forma circular. La función coseno es un círculo, igual que la función seno. Es la representación de... es la representación de la función trigonométrica. Acuérdense que la función coseno parte en 1 y empieza a disminuir, empieza a tener otros valores. Realmente ahí hay que empezar a jugar con la simetría. Y está desfasada, disculpen, me faltó eso. La representación del coseno está... no sé por qué me lo dibujó como separada. Ahí. Para hacer la calzada ahí. Sí, es que está desfasada, está pensando en otra función. Ahí. Esa es la representación del coseno. Coseno de teta. Parte en 1, porque cuando el ángulo vale 0 vale 1, y empieza a disminuir hasta que llega a pi medios, que en pi medios, en el ángulo pi medio vale 0. Y después cuando empieza a aumentar el ángulo, me empieza a dar negativo, por lo tanto se va para el otro lado. O sea, al otro lado, hasta que llega a este valor que está acá. Cuando vale pi, realmente vale 1. Entonces va haciendo así.
Y en el segundo cuadrante, por la simetría, vuelve a repetirse esa simetría. Y ahí está. Y esa es la representación del círculo, del coseno. Entonces acá tendríamos por lo menos estas zonas en la cual van a haber intersecciones, pero hay que ver dónde están esas intersecciones. Y esa también hay una moraleja. Hay que hacer muy bien el dibujo. ¿Por qué? Fíjense en este detalle. Por este dibujo, la intersección estaría en este punto. ¿Sí o no? Ahora, fíjense en lo siguiente que voy a hacer. ¿Qué pasa si realmente mi dibujo es así? Ahora sí, voy a esperar. Se va por la simetría, ¿sí? Este por la simetría. Oh, ahí. Tratar de hacerlo lo más simétrico posible. ¿Y qué pasa si la circunferencia, no sé, pasa justo por el medio? Realmente no va a haber intersección, la intersección va a estar acá adentro, en el cero. Va a depender mucho de la curva y va a depender mucho del valor si nosotros dibujamos bien. No es el caso, por si acaso, el caso va a ser siempre ese. Pero en otros tipos de curva puede ser que ustedes lo hagan mal, el dibujo. Por tratar de hacerlo a la rápida o con pocos datos. Estos son simples, estos son un ejemplo en el cual sí realmente va a coincidir el punto, que realmente es pi tercio. Pero no siempre va a pasar eso. Acá para poder relacionarlo algebraicamente tendríamos que decir coseno de 2pi es igual a coseno de pi. Por lo tanto, tendríamos que ver los múltiplos por las propiedades de la simetría del coseno, donde 2pi es igual a pi. Pero recuerden que también podría ser que 2pi fuese igual a menos pi. También es válido. Y más todos los 2pi de las vueltas. ¿Ya? Y ese es el problema que tienen las coordenadas polares, que aumenta un poco la dificultad. Por eso más siempre es dibujar, aprender muy bien a dibujar las ecuaciones, las funciones, para poder encontrar esos valores de intersección. Y ya teniendo la idea de lo que es la intersección de las funciones, podríamos calcular el área. Volver a esa idea inicial que hablamos al principio de la clase y poder calcular áreas de una función. Partiendo por el concepto de calcular el área bajo la curva de solamente una función, f de x. Pero ahora la función es polar. Esta función ahora continua, positiva, pero la vamos a calcular en forma polar, en ecuaciones polares. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense en este detalle. Si yo tengo una bien simple, la del coseno, R igual a coseno de teta, y yo quiero calcular este valor, tengo que fijar primero el 0, y tomen atención aquí, por favor. Yo sé que cuando vale 0, el valor es 1, el del coseno. Yo sé que cuando vale, voy a cambiar el color, pi cuarto o pi tercio es menor a 1. Cuando vale pi cuartos es menor. Cuando vale pi sexto va disminuyendo más todavía. Hasta llegar a pi medios, que vale 0. Ahí está el 0. Entonces, se va formando esta curva que habíamos hablado, que es la circunferencia del coseno. Entonces, lo que estamos moviendo, lo que estamos variando es teta. No es R, es teta. Teta es el independiente y R depende de teta. Este es el independiente, que este es el dependiente. Por lo tanto, cuando queremos integrar, lo que está haciendo es barrer así el área.
Así estamos calculando la integral. Está sumando esto, está moviendo esta área. No es cartesiana. En cartesiana, cuando calculábamos el área, eran rectángulos que se iban hacia allá. Entonces, cuando decíamos la integral desde cuando decíamos la integral desde A hasta B, estábamos diciendo desde A hasta que llega a B. Pero en polares, cuando digamos la integral, es desde el ángulo A hasta el ángulo B. Por eso, cuando se calculan curvas, desde dónde comienza hasta dónde termina son los ángulos. Ejemplo acá, desde alfa hasta beta, desde el ángulo alfa hasta el ángulo beta, podríamos decir que este es alfa, ahí dice alfa, hasta llegar a beta. Y esta es la área que estamos calculando. Porque así se está calculando el área. Va barriendo en el ángulo. Entonces, cuando calculemos la integral del área, es desde un ángulo inicial hasta un ángulo final. Y para calcular el área, tenemos que considerar la siguiente relación. Va a ser un medio de la función al cuadrado, que es r, en d teta. Porque recuerden que f es igual a r. Entonces me estaba quedando con un alfa beta, un medio de r cuadrado en d teta. Pero r es la representación de una función que depende de teta. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué viene esa relación? Es bien simple, porque estamos calculando aquí, como muestra este dibujito, estamos calculando estas secciones, estos trozos como de mini circunferencia, que podríamos considerar lo siguiente, una aproximación, es decir, ya tengo este R, entonces en vez de calcular cómo varía, hago una aproximación de qué pasaría si perteneciera a una circunferencia. Y calcular el área de ese, y le voy sumando el otro, 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 y le voy sumando. Que esa es la aproximación. Entonces lo que estoy infinitesimando no es X, sino que ahora es de teta. En función como de una circunferencia, una sección de circunferencia. ¿Ya? Entonces el área va a ser simplemente de alfa hasta beta, dependiendo del beta y el ángulo, un medio de la función o del R, que va a depender de teta, al cuadrado de teta. Partamos con el que habíamos hecho anteriormente, R igual a coseno de teta. Y supongamos que queremos calcular el área, queremos calcularla desde 0, de teta igual 0, hasta cuando el ángulo mide pi medios. ¿Ya? Queremos calcular el área bajo esa curva. Por lo tanto, va a ser de 0 a pi medios, un medio de la función al cuadrado en d teta. Y esa es la integral que tendríamos que calcular. Y acá aparece el problema que ustedes van a tener. Integrales trigonométricas, que fueron justo las últimas que habíamos visto. Y más encima están evaluadas. Que eso no hay problema, ya sabemos calcular integrales definidas. El problema son las trigonométricas. Y yo sé que tienen problemas todavía en funciones trigonométricas. Porque fueron justo las que vimos al final y las que todos piensan que nunca las van a volver a ver. Y volvieron a aparecer. Imagínense si fuese un coseno o un seno, van a aparecer, se las tienen que por lo menos saberse las del coseno cuadrado, o todos los múltiplos de coseno cuadrado, coseno a la cuarta, coseno a la sexta, coseno impares también, y también las cero. Seno, seno cuadrado, seno al cubo, seno a la cuarta. Y cómo resolver esa integral. Entonces, tarea para la casa, este fin de semana, repasen integrales trigonométricas. ¿Ya?
Pero volvamos con... aquí hay una más sencilla. No es tan sencilla porque vamos a hacer el del ejemplo que está acá. Está ahí. Por si acaso no les voy a decir cómo resolver esa, porque ya la hice 2 veces, la del coseno, cuando lo hicimos, después lo volví a en otro ejemplo, a retomar. Entonces también para que ustedes evolucionen un poco, si no se acuerdan, vuelvan a estudiarla. No es fácil, no van a aprender si yo siempre les doy la respuesta, porque se van a acostumbrar a ver el video o simplemente decir ya lo anoto y nada más. Entonces, supongamos que queremos calcular el área de la región encerrada por esta siguiente cardioide. Esa palabra también, búsquenla, que es la relacionada con todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero le está como soplando un poco cómo se llaman estas relaciones. Ya, primero, ¿cuál es la diferencia que tiene este con el resto de lo que hemos trabajado hasta ahora? Que hay una suma, ¿sí o no? Que no es siempre, hay una composición de realmente 2 términos. R realmente es 2 más 2 coseno de teta. El 2 coseno de teta ya lo conocemos, ¿sí o no? Acuérdense Sí. que la función coseno era de una forma y el 2 coseno era simplemente multiplicar por 2. Entonces, vamos a dibujarla. Por lo primero quiero dibujarla del coseno por sí sola. Hay que recordar con lo que recién estábamos hablando, sí, recién. La función coseno parte en 1, después tiene 0 y después para el otro segundo cuadrante así. Se forma una circunferencia. Que sea un 2 adelante, lo único que va a hacer es que aumente, ya no en 1, sino que aumente en 2, el máximo. ¿Ya? Pero acá hay un término de un 2 que le está sumando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero, cuando el coseno vale 2, ahora le estamos sumando 2 más, me daría un 4. El problema no es por decirlo de alguna manera, los primeros cuadrantes, el primer cuadrante, porque el coseno en el primer cuadrante es positivo, ¿ya? No hay ningún tipo de problema en sí. El problema lo vamos a tener en el segundo cuadrante, donde el coseno sí es valor negativo. Entonces ese negativo se va a ser afectado por ese más 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para que tengan una idea de qué es lo que estoy hablando. Sé que parte en 4, pero cuando vale pi medios, cuando esto vale pi medios, yo habitualmente conozco que el coseno de pi medios vale 0, pero aquí tiene un 2. Por lo tanto, en pi medios, cuando este ángulo vale pi medios, el ángulo vale 2. Espérenme un momento. Un minuto. Ya. Entonces, esa es la primera diferencia, que en el caso anterior, cuando era coseno de teta simplemente, cuando era coseno de teta, el pi medio me daba 0, y ahora me está dando un 2 porque le estoy sumando ese término del más 2. Después continúo en el cuadrante negativo, esta función va a tener este comportamiento así más o menos, hacia el ojo, después lo vamos a mejorar, pero después voy a llegar hasta pi medios, hasta pi, que sé que en pi vale menos 1, por ese 2 me queda un menos 2 y con el 2 me queda un 0. Entonces a medida que el ángulo, voy a hacer esta la representación, otro color mejor, cuando el ángulo está en pi medio, cuando voy a avanzar y llego a pi, el radio va a tener que empezar a disminuir.
De nuevo, voy a tener que empezar a hacer algo así para llegar a 0. Por lo tanto, más o menos tendría que tener este comportamiento. Como es una función par, va a tener que tener esta simetría. Al ojo, así bien burdo, es de esta forma. Realmente no es tan así, porque uno tiene que entender cierta simetría respecto a la función coseno entre 0 en el primer cuadrante, entre el 0 y el pi medios. Que hay un valor que es entre, recuerden que el coseno de 0 vale 1 y el coseno de pi medio vale 0, por lo tanto hay un valor entre medio que es mayor que 0. Por acá va a haber un valor que que no es más grande que 1, pero el radio más o menos tendría que tener una forma así como va como ahí. Y el otro va a disminuir de esta forma. Y ya la simetría me lo va a permitir que sea así. Y por eso se llama cardioide, esta por si acaso. Porque parece un corazón. Simplemente eso, del cardio. De ahí viene, del latín. Un durazno, un corazón, lo que sea. Y esa es la representación de la más conocida de alguna de las funciones, que es la cardioide. ¿Ya? Pero ¿qué decían? Calculemos el área encerrada. Al fin y al cabo lo estaba diciendo, calculen el área encerrada, que es todo esto. Si lo dicen que es área encerrada, realmente va a volver al mismo punto. Ejemplo, acuérdense del caso del coseno de... ¿Cómo era? El teta. R igual teta. El R igual teta era así. Y esa nunca se va a encerrar. Entonces calcular el área encerrada no tiene sentido. Cuando lo digan, calcule el área encerrada, es que realmente se cierra la función. Hay un externo y un interno. La función pasa a ser como la membrana, la que separa. Entonces, ese es el primer indicio, que va a ser algo en una figura cerrada. Y ahora hay que simplemente ver la simetría, que simplemente tendríamos que calcular la mitad. Porque si calculamos la mitad, multiplicamos por 2. Entonces, la integral que tendríamos que desarrollar es de 0 hasta pi, probablemente. ¿Y de qué función? Del r de la función al cuadrado, que sería 2 más 2 coseno de teta al cuadrado en de teta. Y entonces van a haber tres términos en la integral. 0 pi, el primero que es un 4, más de 0 pi, que 2 veces el múltiplo de los 2. 2 por 2, 4, 8. Más el último al doble, término al doble, que sería 4 coseno cuadrado de teta. Esta es fácil. Esta también. Y nuevamente aparece coseno cuadrado. Entonces no se las van a poder salvar. Siempre van a aparecer, aunque no quieran, puede ser, pero lo más probable es que aparezcan cosenos cuadrados, senos cuadrados, seno al cubo. No, siempre múltiplos de 2, porque la fórmula dice que es cuadrado. Por lo tanto, si la función es un coseno quería un coseno cuadrado. Si fuese un coseno cubo, igual quería un coseno a la sexta. Va a quedar siempre en términos pares. A menos que esté en una raíz media rara para que dé algo cúbico. Pero aún así no. ¿Ya? Y ahora simplemente tenéis que calcular integral, que eso ya lo hemos visto y no repasar la integral. Tareas, resuelvan este. Nos dice que calcular el área encerrada en un pétalo. Por lo tanto, lo están diciendo que esta figura más o menos tendría que tener pétalos. ¿Cuántos? No lo sé. Pero va a tener pétalos y todos van a ser iguales. Porque nos dicen que solamente un pétalo. Por lo tanto, todos tienen que medir lo mismo. Si no, lo diría el pétalo más pequeño o el más grande.
Esa información los estudiantes no la leen, como que calculan y no piensan. Dicen calcula la región encerrada en un pétalo, pues ese un pétalo dice mucho. Entonces, más o menos voy a tener la referencia. Va a ser cerrada. ¿Ya? Y ahí están los pares de ejercicio. Podríamos extender un poco la fórmula para calcular el área de la integral, como dice a continuación. Para calcular el área de la región R, esta R queremos calcular encerrada por la gráfica de dos ecuaciones. Ahora tenemos dos ecuaciones. Volvamos a este dibujo. Voy hacia donde atrás, acá. Voy a borrar acá. Supongamos la de la circunferencia. Ahí. Ahí. Y la de los pétalos, que era así. Ahí. 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 Si yo quiero calcular el área encerrada, suponiendo entre estas dos, podría calcular esa, podría calcular esta, podría calcular estas. Hay muchas áreas encerradas. Por eso, un consejo, primero cuando les digan en el párrafo o en el cuento que quieran calcular, les van a decir, calcule el área encerrada entre estas, puede ser que en este caso podría ser inferior o superior, y les van a decir dónde superiormente es tal función e inferiormente es la azul. Porque hay gente, si yo les dijera superiormente es la roja e inferiormente es la azul, aunque yo les dé el ángulo, puede ser que haya gente que confunde y calcule esta. ¿Ya? Hay que tener siempre esa consideración, cuál es la superior y cuál es la inferior. Y también necesitamos los puntos. Nuevamente necesitamos esos puntos de intersección. Entonces cuando calculamos el área de 2, no solamente una encerrada, sino de 2, es calcular lo que genera una y restarle lo que genera la otra. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular esta, imaginemos, yo lo que estoy haciendo en la superior, acuérdense que estoy barriendo el área respecto al ángulo. Pero a cada una de ellas le tengo que restar hasta el azul. Por eso es el área que calculo de la superior, que es de la roja, R pongámosle, cuadrado y el 1 medio de z, y le tengo que restar lo que calculo exactamente en la misma integral, el mismo parámetro, pero en la azul, la inferior. Por eso se escribe de esa forma el cálculo de la área, que no es como cartesiana. En cartesiana era F menos G. Que realmente es lo mismo porque podemos sacarlo hacia afuera, pero hay que tener esa consideración. Es la representación de cómo se calcula. Teniendo en cuenta siempre que F es la superior respecto a G. La superior es la positiva y la inferior es la negativa. ¿Ya? Y volvemos al concepto de cómo calcular el área entre dos funciones encerradas. ¿Ya? Lo importante, como resumen para que entiendan, es que cuando calculamos la integral es desde un ángulo hasta otro, como muestra acá el dibujo. Desde acá yo estoy barriendo hasta acá. Y en la menor, desde ahí, estoy barriendo hasta acá. Entonces me sobrevive solamente este pedazo. ¿Ya? Entonces ahí hay una, para que practiquen, pero vuelvo a decir, no tiene mucho sentido si no practicaron la integral de los cosenos y senos. ¿Ya? Recuerden que todo esto ha sido grabado y lo pueden ver cuando ustedes estimen conveniente y continuaríamos ya después para la próxima clase. ¿Ya? Recuerden que mañana tenemos clase de álgebra y con eso ya estaríamos terminando lo que sería la de esta semana. ¿Ya? Y esperen ahí la actualización de las notas por parte del aula.
Lo estamos viendo, cuídense y que les vaya muy bien. Y ejerciten por favor esa parte trigonométrica. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Bien, profe, chao.